Hola a todos. Ha llegado el momento de explorar las potencialidades ofrecidas por el mecanismo de hereditariedad. En el mini-paint que estamos haciendo, es natural hipotizar que deberían ser gestionadas entidades gráficas del tipo que veis dibujadas aquí. Y es también intuitivo que estos objetos comparten algunas características. Por ejemplo, es necesario definir un color, un trazo, si continuo o rasgueado, o si la figura tiene que ser vacía o sólida. Es además útil proveer algunos comandos, métodos, como por ejemplo para dibujarla o para calcular su área o por obtener el valor del perímetro. Aquí está representado con un poco más de detalle. En negro he puesto las variables y en azul, en blue, he puesto los métodos. Notar la presencia también de la variable donde dibujar, el referimiento a la superficie gráfica. Y a este punto algo viene a la mente de nuestro programador. En primer lugar, se da cuenta que se podría utilizar algunas clases para construir otras. Por ejemplo, la línea puede ser definida utilizando dos puntos que tienen que ser unidos. En pocas palabras, un objeto de tipo línea contendrá dos de clase punto. Esta es una relación de composición, o sea, una clase es formada por objetos de otra clase y usa objetos de otra clase. El programador se da cuenta también que muchas de las características que describen los objetos de estas clases son comunes y se, se pide si el lenguaje no soporta una técnica para meterlas en común, porque si no volver a declarar todas las veces el color, el trazo, etc. ¿Y por qué no poder utilizar en modo homogéneo los mismos comandos que tienen más o menos el mismo significado? ¿Por qué no poder hacer, por ejemplo, un vector de figuras con un ciclo for y pedir a cada una de las figuras de dibujarse? Las clases pueden ser reorganizadas y relacionadas entre ellas, como representadas en este diagrama. Las asociaciones, las relaciones que conectan entre ellas las clases son representadas por estas flechitas y representan un legame de hereditariedad. Se habla de una relación de tipo is-e, o sea, es un. Un punto es una figura. Una línea, un rectángulo, es una figura. Un cuadrado es un rectángulo con todos los lados iguales. Pondremos las características comunes aquí, en las figuras. La clase madre, que podemos llamar también superclase. Así, la figura es superclase por los puntos, las líneas, los rectángulos, etc. Los rectángulos son superclase de los cuadrados. Cuadrado es la subclase de rectángulos, así como el triángulo, líneas y puntos son subclases de figura. Otra forma de llamar estas clases es clase madre y clases hijas. O también clase original y clase descendiente. El C# adopta como predefinida el nombre de clase base y derivada. Rectángulos es la clase base de cuadrados y la clase descendiente de figuras. Algunos podrían preguntarse por qué definir un método dibuja, área, perímetro por una figura cuando aún no sé exactamente qué figura sea. ¿Cómo hago a comandar, por ejemplo, el cálculo del área por una figura genérica, sin saber si es un triángulo, un rectángulo, etc.? Y desde un punto de vista lógico es cierto, pero desde un punto de vista técnico, declarar en la clase base unos métodos, aunque después serán vacíos porque no podremos escribir nada para poder calcular, por ejemplo, el área de una figura genérica, eso nos permitirá de utilizar un mecanismo potente para tratar de formas homogéneas las clases que son descendientes. Podremos realizar colecciones o listas de objetos, todas que hacen capo a una cierta clase base común. De esta forma será posible comandar al grupo de figuras mixtas
con un simple ciclo for el cálculo del área de todas las figuras para luego sumarlas o redibujarlas. Empezamos a adaptar y potenciar la estructura de la clase del mini paint. Empezamos a adaptar y potenciar la estructura de las clases del mini paint añadiendo la clase de las figuras genéricas desde el menú Proyecto. Entonces, Project, Add Class. Podemos ejecutar esta operación también desde el nombre del proyecto, botón derecho, Add Class. Llamamos esta clase figuras. En automático estamos en el editor y mirando el Explora Solución, podemos ver que la clase figuras ha sido añadida al proyecto. Añado ya el Using System Drawing, ya que los vamos a necesitar para poder acceder a las clases de los colores. Vuelvo a la clase de los puntos para cortar las partes que voy a meter en la clase base. Cogemos por lo tanto el color y el graphic donde dibujar y lo movemos desde aquí a la clase de las figuras. Vamos a quitar también el miembro estático número puntos, ya que nos había servido antes simplemente como ejemplo. Y también el método estático. Las coordenadas y el objeto pen que sirven por el método dibuja se quedan de momento en la clase de los puntos. En el método quitamos el incremento de la variable número puntos ya que la hemos eliminada, como y si funciona todavía la memorización de la superficie gráfica directamente y el donde dibujar, que se ha movido desde puntos a figura. Lo mismo por el acceso a la variable color y por la creación del objeto pen. Vamos al código de las figuras. De momento, del ejemplo que os he hecho en la presentación, voy a olvidarme el trazo porque complicaría simplemente el ejemplo y sin ninguna necesidad. Añado el sólido simplemente para ver cómo se comporta una clase con el tipo boolean. Entonces, bool, sólido, y lo inicializo de default a false. Punto y coma. Predispongo también un constructor que reciba el color y la superficie gráfica donde dibujar. Para memorizar los relativos referimentos en las variables de su estado interno. No he querido llamar los parámetros con nombres distintos de las correspondientes variables del estado interno porque quiero enseñar cómo utilizar el referimiento al objeto por el cual escribimos el código. This. Efectivamente, teniendo aquí una variable que se llama color y aquí en el método hemos añadido otro color que tiene exactamente el mismo nombre, la misma composición, lo mismo por el don de dibujar,
el compilador podría entrar en confusión. Por lo que para poder hacer referimiento a esta variable del estado interno tendremos que utilizar el this. Si no tomo de esta forma, el compilador no entendería que este color es lo que se refiere a este, mientras que este color de aquí es lo que nosotros encontramos aquí. Sin el this, el compilador entraría en error. O bien, mirar, aquí ya os señala un warning, porque estoy asignando una misma variable a sí misma y dice que esto es raro cuanto menos. Efectivamente, yo no quiero asignar a color, quiero asignar a este color, por lo que esto lo solvento poniendo el this para poderlo distinguir. El warning desaparece. Añadimos también la memorización de la superficie gráfica y ha llegado la hora de ocuparnos de los tres métodos: dibuja, área y perímetro. Aquí está. Y como ya he dicho, estoy obligado a dejarlos vacíos. Os adelanto que estamos definiendo junto esta clase no de la forma optimal, ya que si seguimos la estructura que está representada aquí, habremos tenido que empezar de las figuras para luego crear todas las hijas. Pero es con la experimentación que seremos conscientes del por qué tenemos que hacer cierta modifica y de por qué hay que hacer, hay que escribir el código así, porque solo testándolo podemos entender cuáles son los problemas y las limitaciones. Entonces, aquí tengo el método dibuja y hago lo mismo por el método del área y del perímetro. Vamos al código de los puntos, donde tenemos que indicar que esta clase desciende de la clase base de las figuras. ¿Cómo se hace? Es suficiente aquí, después del nombre de la clase, class.puntos, añadir dos puntos y poner el nombre de la clase base, figuras, en nuestro caso. La clase de los puntos hereda de la clase de las figuras su estado interno y sus métodos. Por los puntos también podemos hablar de color y de dónde dibujar. Pero heredar no significa poder disponer al 100% de las variables del estado interno de la clase base. Es como si hubiésemos recibido de la clase madre una caja con dentro estos métodos y estas variables, pero hasta que estas variables se queden cerradas dentro de la caja, nadie puede modificarla, tampoco las clases hijas. Entonces podemos solucionar este problema de tres formas distintas. Mientras he hecho una pequeña modifica al método área y perímetro, los he cambiado de un public void a un public float, porque si queremos calcular el área y que si queremos calcular un perímetro, lo normal es que nos venga devuelto un valor de tipo numérico. Y como no sé si será un número entero o será un número con coma, pues he utilizado el float, floating point number. Vamos ahora a ver el primer método para poder solucionar el problema que impide a las clases hijas de acceder a las variables contenidas en el estado interno de la clase madre. Entonces, la manera más sencilla, el primer método es appunto la de declarar como públicas las variables que quiero que sean compartidas. Pero esto está en contra de las reglas del information hiding. O sea, rendiéndola pública, yo permito a todas las clases de poder modificar los valores de estas variables y de consecuencia me arriesgo a que toda la estructura de mis clases se venga abajo.
El segundo método para poder arreglar este pequeño problema entre las clases madre y las clases hijas es de utilizar un nivel intermedio de visibilidad que está entre public y private. Un método que está pensado justamente para relaciones entre clases madres y clases hijas. En práctica significa conceder un poco más de privilegios a las clases hijas, concediendo a ellas acceso a algunos de los datos, algunos o a todas las variables del estado interno y de los métodos de la clase madre. El cómo es bastante sencillo. Es suficiente añadir delante de los miembros que se quieren dejar usar a las clases hijas el especificador protected. Lo escribo aquí. Protected. Protected, o sea, variable protegida. Ahora, cuando en la clase punto hacemos referimiento a una de estas variables, el compilador concederá el acceso y en particular los asignamientos también serán consentidos. La tercera posibilidad es la de mantener privadas las variables y escribir unos métodos públicos protegidos para leer o escribir aquellas mismas variables. Por ejemplo, si el color es privado, estos son los métodos, estos son los dos métodos. Aquí está. Entonces, el primero, el set, lo que hace es asignar a la variable del estado interno de figuras color, el color que nosotros le asignamos. Mientras que la segunda se limita a devolver el referimiento a la variable color del estado interno. Para restringir el acceso a solo las clases hijas, es suficiente cambiar este public en protected, de forma que pueden ser accesibles por todas las clases hijas. Existiría también una variante de este acceso mediado por mí. ¿Qué son las propiedades? Pero examinaremos más adelante. Entonces, elimino los dos métodos y dejo en protected mis variables del estado interno de figura. He vuelto a meter en protected las variables y he eliminado los dos métodos. Y quiero evidenciar que es una práctica bastante común entre los programadores aprovechar de los servicios en el método de una clase hija que mete a disposición otro método en la clase base. Esto no solo evita de volver a escribir aquel código ahorrando espacio y tiempo, sino que hace más sencilla también la manutención. De hecho, si descubrimos que hay un error en el código compartido, será suficiente corregirlo en la clase madre. Hay también, pero, la otra cara de la moneda. Y en este modo rendemos un poco más dependiente la clase hija de la clase madre. A vosotros está de establecer el justo equilibrio, solo la experiencia os lo va a enseñar. Miramos esta posibilidad en la práctica. Vamos al constructor de los puntos. Y este segundo constructor memoriza el valor de partida en dos variables, el color y la superficie gráfica donde dibujar. Pero estas dos asignaciones son las mismas que encontramos en el constructor de las figuras. Discolor igual a color y dis donde dibujar es igual a donde dibujar.
por lo que podríamos quitar estas asignaciones del constructor de los puntos y dejarla simplemente en el constructor base. Para simplificar, aquí asignar valores que era compartida por ambos métodos, la voy a sustituir con las asignaciones y aquí también. Por lo que en este constructor podemos eliminar el color y el don de dibujar porque lo tenemos en la clase de las figuras. Ahora, mientras por los otros métodos será suficiente volverlos a llamar en el cuerpo del código de los métodos de las clases hija, por los constructores la llamada es un poco especial. O sea, para poder decir que este constructor deriva del constructor de las figuras, tenemos que ir aquí, después de las paréntesis del constructor, y escribir base. Y entre paréntesis tenemos que indicar, dos puntos, base. Y entre paréntesis tenemos que indicar appunto cuáles son los parámetros que el constructor madre necesita. Como podéis ver, el IDE nos ayuda recordándonos la secuencia de estos parámetros y será suficiente pasar el qué color, que no viene gestionado por el constructor de los puntos, sino que da el constructor de las figuras. Y lo mismo por el graphic. Entonces, qué color, vírgula, y el dónde. Ahora tenemos que hacer lo mismo también por el primer constructor. Recordamos que aquí no era necesaria la superficie gráfica, porque 2.base, pero aquí sí que me pide la superficie gráfica del donde dibujar porque no tenemos un constructor con un solo parámetro por las figuras. Solucionamos este problema metiendo el qué color y indicando como superficie gráfica el null, o sea, ninguna superficie gráfica. Aquí veo que hay sitios, aquí el tot puntos que hemos eliminado lo voy quitando, que era nuestro método estático que habíamos visto, por ejemplo, del BTN demo, si os recordáis. Ahora, si por ejemplo en los puntos por este constructor no necesitamos llamar prácticamente ningún constructor de la clase base, el único modo para solucionar la situación es añadir un constructor a 0 parámetros en la clase de las figuras. Así. Y dejarlo vacío. No es nuestro caso. Ahora dejaré igualmente este constructor porque no molesta. Pero en el caso que fuera imposible poder adaptar los dos constructores, la única solución es esta, añadir un nuevo constructor con 0 parámetros vacíos en la clase madre. Pero repito, por como lo estábamos haciendo no daba ningún error porque appunto tenemos estos parámetros tanto aquí que en los puntos. Por lo que esto es simplemente un ejemplo para haceros entender si en otras situaciones no tenemos parámetros que se asocian, qué es lo que deberíamos hacer para render un constructor hijo de un constructor padre, digamos. Pasamos a la clase de los puntos y decía que
En nuestro caso, porque nos interesa también con la primera versión del constructor llamar el constructor base de esta forma. Por el primer parámetro, que es color, este es comunicado también en la primera versión del constructor por los puntos, pero que podemos pasar tal cual al constructor base de las figuras. Por el segundo parámetro, la superficie, tenemos que buscar la vida. De hecho, este constructor de los puntos no recibe el parámetro donde dibujar. Pasaríamos entonces a un referimiento null, o sea, algo que no individua ningún objeto. Existe esta constante predefinida, el null, que representa esta ausencia. Es lo que pasa también cuando creamos un punto directamente con nuestro constructor. Por dibujar, estamos obligados a pasar el graphics usando esta versión del método dibuja. Miramos si el todo funciona con control F5. Elijo un color, el rojo, por ejemplo, y empiezo a dibujar. Todo ok. El programa sigue funcionando. Ahora vamos a utilizar el debugger, o sea, aquella función al interno del Visual Studio que permite de convertir y de interpretar el código en programa. Lo vamos a utilizar para ver la secuencia de lo que pasa en las relaciones entre tres clases. Por lo que cierro un segundo este form y voy a meter un breakpoint. Lo voy a meter en el código de la form. Todo esto del demo me lo voy a cargar. Y el breakpoint lo voy a meter a la creación del punto que lo tenemos aquí. Perfecto. Ejecuto. Creo un punto que será dibujado en negro, porque appunto el negro es el color predefinido, pero antes de que sea dibujado llegará el breaking point que acabamos de meter. Por lo que le doy al clic y ¡pum! Estoy aquí, en esta parte del código. O sea, el punto que he comandado que se cree con el tasto izquierdo del ratón está por ser creado. Lo que me interesa es seguir la secuencia de las llamadas a los varios constructores para ver cómo la clase hija usa la clase madre. Vamos adelante de una instrucción. Vale, nos encontramos donde se inicializan las variables siempre de la clase de los puntos, la x y la y, y el bolígrafo. Y solo ahora viene llamado el constructor, la correcta versión del constructor. Efectivamente, si miramos el código de la form, el constructor que hemos utilizado es lo con 4 parámetros. O sea, la x, el color, la x, la y, el color elegido y la superficie gráfica. La x y la y corresponde, ¿veis? Que aquí ya me ponen los números 75 y 130 y 113. Esta XY corresponde a las coordenadas del punto en el que he hecho el clic. El color es el estándar negro. Veis aquí pone name black y aquí su representación en número. RGB. Y la superficie gráfica. ¿Dónde? Que es un System Drive Graphics.
Cuando ahora avanzaré de una instrucción, no llegaremos a este punto. ¿Por qué? Porque porque seremos redireccionados al constructor base, porque es solo a este que hemos pedido la memorización del color del graphics. Mirámoslos, avanzando de uno, y efectivamente nos encontramos en las declaraciones de las variables del estado internos de figuras. Dejamos avanzar el constructor, que memoriza en su variable del estado interno el color, la superficie, vale, el color, la superficie, y solo ahora se irá a la primera línea del constructor de los puntos. Avanzamos. Viene creado el bolígrafo. El constructor de los puntos ha completado la memorización de la coordenada x e y, mientras que el constructor de las figuras se ha encargado de memorizar la superficie gráfica y el color. Y ahora estamos al punto que nuestro punto, disculpar la repetición de palabras, tiene que ser dibujado. Aquí tenemos nuestro punto. Ahora quiero hacer notar una pequeña cosa que a lo mejor a algunos de vosotros estará pasando en este momento y estáis un poco asustados. Puede ser que vuestro... Quito un segundo el breaking point y vuelvo a inicializar el programa. Puede ser que algunos de vosotros no se vean el puntito dibujado y que aparezca así, sin ningún puntito. Esto pasa porque el método que hemos utilizado para los dibujos no es persistente. De hecho, mirad un segundo, voy a hacer varios puntitos para que lo notáis bien. He hecho muchos puntitos, pero mirar lo que pasa cuando yo llevo estos puntitos fuera de la visión. Desaparecen. Esto porque no hemos creado aún el método para redibujarlo. Más adelante veremos cómo render persistentes el dibujo en estas situaciones. Hasta la próxima.